Buenas tardes a cada uno de ustedes. Es realmente un privilegio poder dirigirme a ustedes a través de este medio. Hace mucho que no subo un video, hace mucho que no interactúo a través de este medio. Espero que podamos formar una comunidad muy bonita para poder ayudarnos, porque día tras día son momentos diferentes y a veces nos pasan cosas distintas y situaciones que no sabemos cómo manejarlo, que a veces salen en nuestras manos, o en ocasiones sí hemos sabido manejarlo y nuestra experiencia puede ayudar a un amigo, una amiga que lo está necesitando. Este espacio es para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes, donde nos podamos sentir respaldados, acogidos, donde nadie juzga a nadie, no estamos para criticar a nadie, pero sí para poder respaldarnos, apoyarnos. En cada momento dispuesta a apoyarlos en lo que es necesario. Unos días atrás recibí una llamada que me ha motivado mucho para seguir haciendo estos videos. Y agradecida con esta persona que me llamó, no la conozco, hice un pequeño video en TikTok y esta persona se contacta para agradecerme. Y eso realmente es gratificante, es muy gratificante, y que con algo tan pequeño y una experiencia que tuve en mi vida ha podido ayudar a alguien. Quiero contarles un poquito acerca de las experiencias que he tenido, cómo ha sido mi vida, cómo ha sido mi infancia. Cuando realmente muchas cosas de mi infancia no las recuerdo, están bloqueadas, pero normalmente las que se recuerdan más son las que más impacto ha causado. A los 8 años de edad, pues mis padres se separan. Cuando ellos se separan, cuando yo tenía 8 años por ahí, pues mi mamá decidió irse, dejó a mi papá con 4 niños. De esos 4 niños yo era la mayor. En ese instante, pues sí, mi vida cambió muchísimo. Imagínense, dejé de jugar con las muñecas, dejé de jugar a la cocinita, todas esas cosas de niños para jugarlo, pero de verdad. Y tuve que tomar esa responsabilidad, ese papel. Mi papá ayudó mucho, pero más la carga era sobre mí como hermana mayor, y tuve que cubrir ese papel para las necesidades de mis hermanos. Si esto yo lo contaba hace años atrás, quizás lo contaba con mucho rencor, mucho resentimiento y dolor. Al contarles esta experiencia no es para juzgar o criticar a nadie, pero sí quiero contarlo para saber a dónde llegué a causa de esto, ¿no? Entonces, y a medida que fui creciendo con mucho rencor hacia la persona que me dio la vida, que era mi mamá. En ese entonces, pues, yo tenía mucho odio para ella, con decirles que hasta en algún punto de mi vida yo deseaba que ella no existiera. Si a mí me decían, oye, tu mamá murió, pues a mí me daba igual. Hasta creo que hubo un acontecimiento que se habían equivocado y dijeron, tu mamá murió, y yo increíblemente estaba como feliz por eso, ¿no? Y sí, literal, creo que sí odiaba, porque le deseaba mal y todo. Y es más, hasta renegué también de Dios en ese entonces, porque decía pues que si Dios es un Dios que ama a los niños, pues cómo permite que esto nos estaría pasando a nosotros, porque bueno, yo veía mis hermanos pequeños, lloraban igual, ¿no? Ustedes verán todas las circunstancias que pasan los niños en esa edad. A medida que fui creciendo, pues esto iba creciendo también, este sentimiento dentro de mi persona. Bueno, para hacer este video tuve que pedir permiso a las personas involucradas, así que no se preocupen si estoy haciéndolo a escondidas de ellos. Entonces, a medida de esto, bueno, me acerqué a una organización. Yo creo mucho en Dios, tengo muchísima fe, respeto mucho las creencias y la fe de cada uno de ustedes. Entonces, en esta búsqueda de querer Dios sanar, de ser diferente, porque me di cuenta de que la que más se perjudicaba en esto era yo.
Y increíblemente que yo también no sacaba los sentimientos, pues me había convertido en alguien que implota, en alguien que guarda todo dentro, no decía nada. Y eso a la larga empezó a afectarme en algunos aspectos de mi salud y empezó a ser más fuerte los problemas de salud que yo ya tenía. Cuando era adolescente no, pero ya cuando estaba como que por la universidad empezaron a ser más fuertes estos problemas de salud. Nadie entendía por qué, de cuándo aparecieron estos, pero ya estudiando como un poco el cerebro, la mente y las emociones, pues descubrí que era esto, ¿no? Que mucho tiempo yo había vivido con muchas emociones, muchos sentimientos reprimidos, que nunca los había sabido descargar, y aparte de esto, este odio no me estaba llevando a algo bueno y tenía que trabajarlo. Fue difícil, fue duro en su momento porque sí, era normalmente las personas cuando tú ofendes a alguien es muy sencillo y muy fácil pedir disculpas o pedir perdón. Pero cuando sentimos que alguien nos ha ofendido, que la otra persona tiene la culpa, pues nos cuesta, ¿no? A veces aparece esto del orgullo, el ego, de decir, ¿por qué yo? Si yo no he hecho nada, ¿por qué yo tengo que pedir disculpas? Y esa era mi lucha. Y gracias a Dios, tanto en la parte de los conocimientos que yo había adquirido, como también la parte espiritual que me ha ayudado muchísimo. He tenido que experimentar muchas cosas del Salvador en mi vida. Y cuando logré hacer esto, pues tenía que empezar a ser valiente. Y el ser valiente también nos lleva a tener miedo. Entonces yo tenía miedo el ser valiente, el acercarme a mi mamá y poder conversar con ella y poder pedirle perdón. Conversé esto con algunas personas en su momento y me decían, pues, ¿por qué tú? En todo caso sería ella. Bueno, lo que pasa es que cuando yo descubro quién soy, cuando yo descubrí qué realmente es mi naturaleza divina, de dónde vengo, por qué vine a esta tierra y cuál es mi propósito, es cuando todo en mí cambió. Sí, me conversé con mi mamá, la pedí perdón, quizás al principio fue solo de la boca para afuera, como para, sonará como un poco egoísta, solamente fue como para yo sentirme bien porque quiero liberarme, pero a medida que yo iba diciéndola que la quiero, que la amo, con el tiempo empezó a crecer otra vez este sentimiento. Empecé a descubrir por qué ella había tomado esas decisiones y por qué realmente ha sido una decisión muy difícil para ella en su momento. Ahora lo entiendo, ahora lo comprendo, entonces tenía que sacrificar algo, ¿no? Y eso es una de las cosas que yo admiro de ella, admiro de mi mamá, porque mi papá es un gran hombre, es un excelente ser humano, pero en su momento pues no le dio su lugar de mujer a mi mamá. Entonces, y mi mamá cansada de eso, cansada de que mi papá no le diera su lugar como mujer, como esposa, como madre de sus hijos, pues ella toma la decisión de poder alejarse. Quizás en ese momento yo no lo entendía, pero a través de los años entendí esto. Como les digo, no trato de juzgar ni a mi papá ni a mi mamá, no soy nadie para juzgarlos, pero lo que sí veo es de que las circunstancias que vemos son circunstancias difíciles, tanto para él y para ella. Gracias a esa decisión de mi mamá, pues mi papá se convirtió en un hombre más responsable, pues tuvo que criarnos a 4 hijos y cambió muchas cosas. Gracias a muchas circunstancias de su vida, ahora mi papá es un hombre que sigue a Dios, es un hombre que se convirtió a él. Y bueno, y mi mamá tomó esa decisión para que ella sea feliz, porque ya no era feliz. Y no se quedó con esta excusa de decir, por mis hijos lo aguanto todo, es que por mis hijos y mis hijos. No, sino que tomó esa decisión. Hubo consecuencias, claro, no fue fácil para los 4 niños la ausencia de la mamá, fue dura en ese momento, pero gracias a esa decisión soy la mujer que me he convertido hoy y mis hermanos igual, son
seres humanos grandiosos con muchos defectos y muchas dificultades, desafíos también, no somos perfectos, pero nos ha ayudado a madurar mucho. Entonces, a veces no es lo que nos pasa, sino, no son las circunstancias, sino cómo tomamos las circunstancias. Pero aquí voy a decir esto. El bálsamo más grandioso para mí liberarme y sacar esa mochila y seguir adelante con mi vida fue el perdón. Y el perdón, más que perdonar a mi mamá o más que pedirle perdón, fue perdonarme a mí. Sí, perdonarme a mí de haberme victimizado muchos años, porque sí, yo me victimizaba hasta en el colegio, recuerdo. Si es que de repente no hacía una tarea, era como que, ay, es que me quedé cocinando hasta tarde, es que lo otro, es que mire, yo soy como la mamá para los chicos. Y creo que la mayoría de las personas que me conocían en ese momento, pues decían, ay, pobrecita, y esto, y no sé, ¿no? Todos los comentarios, pero yo me victimizaba. Entonces, y vivía con ese rencor pensando de que eso me está haciendo más fuerte, pero realmente me estaba debilitando, me estaba enfermando tanto emocionalmente, pero como físicamente. Llegó mi cuerpo a reaccionar con estas emociones tan fuertes y que se habían posicionado en cada uno de mis órganos. Uno de ellos era el corazón, también en la cabeza. Entonces ya en algún momento habrá la oportunidad de poder mencionarlos de esto. Pero cuando tú decides perdonar, decides estar bien contigo misma, contigo mismo. Cuando tú tomas esa decisión, pero primero tienes que aceptar que la primera persona que tienes que perdonar es a ti. Y yo empecé a perdonarme a mí por haberme pasado mucho tiempo en el papel de víctima, por haber permitido que estas emociones avancen mucho, perdonarme a mí tal vez por haber callado estas emociones, por no haberlo sacado y por muchas otras más razones pues que he ido descubriendo y cada día sigo perdonándome, sigo pidiéndome perdón a mí. Y cuando tú aprendes a hacer esto, pues es un poquito más sencillo perdonar a las demás personas cuando nos ofenden. Es difícil, sí, es muy difícil. Hay que tener mucha fuerza de voluntad para poder hacerlo, pero créanme que no es imposible. Se puede hacer cuando uno tiene ese deseo de estar bien, de ser feliz, porque la felicidad es una decisión. Y si tú realmente quieres ser feliz y vivir en paz en esta vida y que las demás personas que te rodean también, y especialmente tus hijos y tu esposo, pues primero decide tú, amarte a ti, conocerte a ti, ser feliz. Y para yo poder ser feliz tenía que soltar eso. Ahora tenemos muy buena relación con mi mamá, la respeto mucho, la amo, le deseo lo mejor del mundo a ella y deseo de corazón que ella haya podido perdonarse también. Y igual a mi papá lo amo mucho, lo respeto por sus decisiones tal vez del pasado. Como les digo, no se trata de buscar culpables porque si no vamos a encontrar, no solo, si buscamos culpables no vamos a llegar solamente a mis papás, sino vamos a ir a mis abuelos, tatarabuelos y tatarabuelos y toda una generación. Entonces, y no voy a encontrar solución. La solución está en ti, en que podamos darnos cuenta de que el deseo de resentimiento, de venganza, pues no nos lleva a ningún lado. Más bien nos lleva a que se vuelva contra nosotros, ¿ya? Entonces, tenemos que aprender a pasar página. Y se trata de un cambio de mirada, porque no solamente es un cambio de que, ay, ya te perdono, un cambio de mirada, es un cambio de expresión, es un cambio de que no solamente es hoy día, sino es un proceso de todos los días. El perdón es un trabajo de todos los días. No es que yo te perdoné y luego te sigo recordando lo que has hecho. No es lo que yo te perdoné y me molesta que tú hagas cada actitud, cada gesto. No, cuando tú perdonas de corazón, es más, las decisiones o las cosas que haga la otra persona ya no te afectan. Ya no tienes ningún sentimiento para esto, solamente lo respetas
Y aunque no lo aceptes, pues solo respetas. Entonces, pero ya no tiene ningún efecto emocional en tu vida y ya no te afecta, ¿sí? Decides si sigues viviendo con ese rencor. Nadie es culpable. Tú eres el dueño de esa emoción y eres el único que decide si sigue teniendo esa emoción. Luego, si te aparecen otras cosas, no echemos la culpa a nadie. Eres tú el único que puede hacerlo. Entonces, una de las cosas que me ayudó fue que acepté que yo no soy perfecta, que yo también cometo errores. Cuando me di cuenta que soy un ser imperfecto y que cada día, hasta el día de hoy, sigo mejorando cada una de ellas, es cuando empecé a mirar a las demás personas de otra manera. Cuando empecé a mirar que si ellos cometen un error o tienen alguna debilidad, pues son humanos, cada uno carga su cruz, cada uno carga su debilidad, pero yo no voy a cargar con esas debilidades de ellos, sin rencores, sin resentimientos, ¿no? A veces en su momento sí, ¿no? En su momento como que a uno le saca la piedra, le molesta algunas circunstancias, pero luego tenemos este maravilloso regalo, para mí es un regalo esto del perdón, porque es algo tan sanador. El día que yo lo hice fue como, es una mochila tan pesada que yo cargaba por muchos años, que cuando yo lo hice, pues definitivamente me sentí más liviana. Empecé y tuve la oportunidad de poder empezar una relación sana con mi esposo. Empecé a saber cómo puedo tener una relación sana con mi hijo y sigo aprendiendo, porque cada día es un aprendizaje, ¿no? Entonces, y otra de las cosas es de que cuando perdonamos a los demás, como les decía, más beneficiado es uno mismo. Y algo que me encanta mucho del Dalai Lama es, si no perdonas por amor, ¿no? Si no perdonamos por amor a las personas, de repente, o a la persona que te hizo daño, de repente no perdonas por esto, a lo menos hagámoslo por egoísmo, ¿no? Porque somos egoístas, y hacerlo por nuestro propio bienestar. Aunque sea que digamos, ay, pero eso suena algo de hipocresía, ¿no? Pero lo estás haciendo por tu propio bienestar. A lo menos hagámoslo por esto, para tu bien, para tu salud mental, tu salud física, porque tú piensas que la migraña, el dolor de barriga, el dolor intestinal y cada una de las cosas que se te aparezca es de la nada. Entonces, muchas de esas enfermedades las provocamos a través de nuestras emociones, del resentimiento, y entonces, en fin, ¿no? Entonces, uno de los primeros pasos que yo tuve que hacer es querer perdonar, no tener ese deseo, porque eso es lo complicado, tener ese deseo de querer perdonar a esta persona que me ofendió en su momento, que yo me sentía ofendida de repente, y a todas las personas, ¿no? Tener ese deseo de querer perdonar, porque eso es lo difícil. Otro es aceptar los sentimientos que aparezcan, porque es mentira decir, si él me lastimó, hay sentimientos ahí. Cuando alguien te lastima, los sentimientos que aparecen es la rabia, es la frustración, es la tristeza. Cuando alguien te lastima, te ofende y te hace mucho daño, estas son las emociones que aparecen, no hay otra más, es la tristeza, la rabia, la que embarga nuestro corazón y esta frustración. Entonces, otro de los pasos es sentirla, es aprender a sentirlas, es aprender a abrazarlas y decir a nuestras emociones, aquí estoy. Entonces, no aguantarme, y cuando nos lo aguantamos y nos la guardamos para adentro y nos convertimos en personas que implotamos y no las sacamos y no sentimos las emociones, es donde empieza el resentimiento, ¿no? Entonces, el segundo paso es empezar a aceptar estas emociones, dejarlas sentir, abrazarlas para poder dejar que fluya y salgan. Una vez que hagamos eso, pues el tercer paso pues es renunciar a la necesidad de querer que todo el mundo te trate bien. Entonces es una necesidad inconsciente que queremos que todo el mundo nos trate bien, y cuando no nos trata bien pues nos fastidia, nos molesta.
Y no, tenemos que renunciar a esa necesidad que tenemos. No todas las personas nos van a tratar bien, pero tú sí conviértete en esa persona que tratas bien a los demás. Y si es recíproco, perfecto, pero si no, no cambies tu esencia por eso. Pero sí, tenemos que renunciar a esta idea de decir de que no, a todos tienen que caerme bien y todos tienen que tratarme bien. No, no funciona así. Entonces tengo que renunciar a esta idea. Y la cuarta es aprender a comprender las circunstancias de la vida. Supongamos que en el momento con mi mamá, en su momento yo no entendía las circunstancias de las decisiones de ella. Juzgué, critiqué, pero cuando ya empecé a entender y a comprender por qué ella tomó esa decisión, es cuando empecé a entender sus razones y sus motivos. Igual, no seamos prontos en juzgar a las personas, no sabemos cuáles son sus situaciones en esos momentos, su estado de ánimo, no sabemos cuál es la situación que está viviendo, entonces empecemos como a comprender, como a convertirnos un poquito en personas empáticas. Esos son como los procesos para el perdón, ¿no? Otra de las cosas que a veces hay que rebajar nuestras expectativas en cuanto al perdón. ¿Cómo así? Que bueno, ya esta persona me ofendió, voy a pedirle perdón, y a veces nuestra expectativa es de que la otra persona también te pida perdón, como que sí, y en ocasiones no sucede eso. Entonces tienes que perder esta expectativa de lo que tienes acerca del perdón. La idea no es para hacerle sentir bien a la otra persona, es para tú liberarte, para que tú te liberes de esta cadena tan pesada que llevas, porque alguien te lastimó, porque alguien te hirió, y sí duele, pero quítate estas expectativas que tenemos erróneas acerca del perdón, ¿no? Otro es decirle, si se da la oportunidad, decir a la otra persona en su momento, cuando voy al perdón, es decirle, ¿sabes qué? Me dolió, sufrí mucho lo que tú hiciste, me lastimaste, pero te perdono y perdóname por haber yo recibido esa emoción de tu parte, perdóname. Perdóname por haberte llevado a ese límite para que reacciones como reaccionaste, para que me lastimes como me lastimaste. Perdóname. Entonces le digo, le expreso, pero lo expreso de una manera funcional, de una manera que no tampoco le voy a lastimar a la otra persona y hacerme yo como la víctima y victimizarme. No, no se trata de eso. Se trata de que te liberes, de que empieces un camino diferente hacia la felicidad, ¿no? Y el otro paso, el séptimo, es desear hacerlo lo mejor posible. Cada día desear mejorar algo, un poquito a la vez, cada día. Como les dije, yo al principio cuando le dije a mi mamá, mamá, te perdono, perdóname, mamá, y cuando le decía te quiero, al principio no lo sentía del corazón, pero a medida que yo iba diciéndola, a medida que yo iba viéndole a esta mujer que me trajo al mundo, le estoy muy agradecida, la admiro mucho, la respeto, y a través del tiempo han aparecido estos sentimientos fuertes para ella. Ahora sigo en este proceso porque no solamente ahora a veces aparecen otras circunstancias de mi vida, a veces me ofendo de otra manera, otras personas, ¿no? Ya sea familiares, amigos, pero siempre esforzándome por tratar de no cargar una mochila tan pesada, perdonar y perdonarme siempre, ¿no? Y desear siempre lo mejor a la otra persona, desearle lo mejor, desearle que le vaya bien, desearle que en un momento se perdone, que en un momento sea feliz, se libere también. Siempre desearle el bien a las personas que nos desean el mal, ¿sí? Pasar la página. El siguiente paso es pasar la página. Ojo, que pasar la página no quiere decir que te olvides de lo que te ha pasado, porque eso es mentira. No hay una maquinita que se meta al cerebro y te lo borre, no. ¿Sí? Imagínense, yo recuerdo mucho lo que he pasado en la infancia, pero la idea es que si lo recuerdas, si recuerdas el pasado, es para que lo recuerdes de un lugar sano. Cuando tú perdonas de corazón, recuerdas las circunstancias de tu vida, pero lo recuerdas como un aprendizaje,
que valió la pena lo que pasó en esos momentos, ¿sí? Y que aprendiste mucho de esto. Entonces, eso no quiere decir, ay, ya mira, o sea, que si perdono a alguien y que vuelve a ser la misma relación que antes. No, no necesariamente. Con mi mamá, bueno, porque ella es mi mamá y yo tomé la decisión. Pero hay otras personas que a veces como que sí, yo te perdono, decido no cargar con esta mochila, te respeto muchísimo, pero solo hasta ahí. La confianza ya no es la misma, la relación ya no es la misma, pero ya no tengo un sentimiento malo hacia ti, ya no te juzgo, no te critico, no hablo de ti. Entonces, pero ya sané esa parte de mi historia, ¿no? Y esto también involucra, como para muchos aspectos de nuestras vidas, en algún momento vamos a aprender a desglosar todo esto para poder ayudarnos, ¿no? Entonces, el noveno paso es empezar a valorarte y agradecerte por lo que acabas de hacer, porque no es fácil. El pedir perdón a alguien que te ha lastimado mucho es de valientes, y no todos somos valientes. Y el valor nos da miedo, ¿sí? Pero mientras tú no te lo arriesgues, no te arriesgues a hacerlo, no vas a saber cuán valiente eres para hacerlo, ¿sí? Entonces te invito a ser valiente, te invito a que puedas valorarte por esa decisión que vas a tomar y que en algún momento lo vas a hacer. Prepárate para eso, ¿sí? Se puede hacerlo. Y dejar pasar el tiempo, la parte 10 es dejar pasar el tiempo, y con el tiempo sí vas a curar muchas de estas heridas, vas a trabajar desde un lugar sano y vas a empezar a darte cuenta que eres alguien increíble. Aparte de estos pasos, lo que me ayudó mucho fue darme cuenta quién soy. Cuando yo descubrí quién realmente soy, con la ayuda del Salvador, es cuando mi vida cambió y sigue cambiando. Para mí, uno de los apoyos más grandes ha sido Dios, y sigue siendo hasta el día de hoy. Él es mi Padre, Él me respalda en cada momento, y cada desafío se vuelve un poco menos difícil con la ayuda de Él. Pero he aprendido a amar los desafíos, porque gracias a estos desafíos yo aprendo a mejorar como ser humano, como persona, como esposa, como madre, y sigo mejorando cada día. Entonces les invito a que puedan deshacerse de esa carga tan pesada, de eso que no les permite ser felices, de eso que les lastima, que ha separado mucho a familias, amistades. Y no esperemos que la otra persona cambie, no esperes que la otra persona te pida perdón, porque eso no va a ocurrir. Tú tienes que dar el primer paso. Dejemos de victimizarnos, de justificarnos, y nuestro mayor ejemplo de sacrificio, de amor y de perdón es Jesucristo. Para los que creen en Él, pues el que sea nuestro mayor ejemplo. Y para los que no, pues esfuércense por ser personas diferentes, esfuércense por querer ser felices, y esfuércense por liberarse de algo tan pesado que no les permite avanzar. Yo feliz de haber compartido una partecita de mi vida. Les invito a escribirme al correo para yo, con mucho amor, junto con la comunidad que estamos formando, podamos ayudarnos para ser personas diferentes, para ser personas felices, para disfrutar más esta vida. No esperes morir para que recién puedas ser feliz, porque vinimos a esta tierra a ser felices. Todos merecemos ser felices. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad. Feliz tarde.